Hola con todos, somos alumnas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de la Escuela Profesional de Obstetricia. Mi nombre es Melanie Cutipa Guaita, mi compañera Caroline Quispe Mamani y Leslie Condori Serrano. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema muy importante, la cual los van a beneficiar en muchos aspectos. Vamos a hablarles sobre la medicina tradicional china, lo que es la acupuntura. También tenemos un gran invitado, la cual les hablará sobre este tema. Les doy el pase a mi compañera Leslie para que haga una breve introducción. Mi nombre es Leslie Condori Serrano y daré una pequeña introducción. La medicina china tradicional, desde hace más de 7.000 años, explica que la acupuntura es conocida como una técnica para equilibrar el flujo de energías o fuerzas vitales, más conocidas como chi o como ki, que se cree que fluye a través de canales en todo lo que es el cuerpo. Va a consistir en insertar agujas en puntos específicos en esos meridianos. Los acupunturistas consideran de que el flujo de energía se reequilibra. Daré el paso a mi compañera Melanie Cutipa. Como ya les había mencionado, hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Liu Zheng. Él es un médico muy reconocido allá en España, en Madrid, y tiene una gran trayectoria como médico acupunturista. Le damos el pase al doctor Liu Zheng y bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias por invitarme. Doctor Liu, para usted, ¿qué significa la acupuntura? Pues para mí la acupuntura es una de las técnicas que forma parte de lo que es el conjunto de la medicina tradicional china, que además también contamos con la fitoterapia, que es el uso de las plantas medicinales, también, por ejemplo, con la moxibusión, que es aplicación de calor sobre el punto de acupuntura, o tuina, que es el masaje terapéutico, ¿no? Entonces, dentro de todas estas técnicas terapéuticas, quizá una de las que más nombre tiene, ¿no? O más conocido es precisamente el uso de las agujas, que es la acupuntura. Doctor Liu, ¿y cuántos tipos de acupuntura hay? Bueno, realmente sí, existen muchos tipos de acupuntura, ¿no? Lo más común que conocemos es el uso de las agujas, podemos decir, corporales, ¿vale? Que puede tener un grosor de 0,25 milímetros, ¿vale? 0,25 milímetros, es decir, muy fino, como casi si fuera el grosor de un pelo, ¿vale? Y de largo puede tener unos 20, 25, 30, 40 milímetros, ¿vale? O sea, 2 centímetros, 3, 4, 5 o más, ¿no? Esos son las agujas corporales, las que más utilizamos. Sin embargo, también existe lo que se llama la acupuntura intradermal, ¿vale? Que utiliza una especie de chinchetitas diminutas y que se implanta subtérmicamente o intratérmicamente, mejor dicho. Luego existe lo que llamamos, por ejemplo, la acupuntura de fuego, ¿vale? Que realmente enciende, o sea, se quema la aguja con fuego, ¿vale? Y con ese calor de la aguja de fuego, ¿vale? Puede destruir, por ejemplo, fibrosis o quistes, masa de grasas. Luego tenemos lo que son los martillos de 7 puntas, ¿vale? Que es un martillo con unas puntitas para, por ejemplo, el tratamiento de patologías dermatológicas, como por ejemplo psoriasis o alopecia areata. Existe mucho tipo de agujas de acupuntura. Por ejemplo, ahora últimamente estamos utilizando también incluso lo que llamamos aguja líquida, que es inyección de medicamento, ¿vale? Similar a lo que es la terapia neural, ¿vale? Pero sobre puntos de acupuntura. Doctor Liu,
esta última técnica, la que usted mencionó, es mayormente para lo que son migrañas. Bueno, para migrañas y muchos de las patologías de pleitominio de dolor, en Occidente lo que más se conoce es precisamente por su eficacia en el tratamiento del dolor, pero en realidad podemos decir que es una medicina completa, puede tratar muchos de los diferentes sistemas del organismo. Entonces, doctor, lo que es la acupuntura trata cualquier enfermedad. Bueno, a ver, tampoco podemos decir que es una panacea, ¿vale? No lo es. Lo más importante, hay que realizar un buen diagnóstico del paciente para determinar si es un tratamiento favorable para ser tratado con acupuntura, o si de otro modo pues puede que sea más conveniente el uso de las plantas medicinales, dependiendo, ¿no? Pero sí que puedo decir que la acupuntura forma parte de la medicina tradicional china, por lo tanto tiene un espectro muy amplio. Doctor Liu, ¿y cualquier persona puede hacerse la acupuntura o hay alguna restricción? Niños, de repente gestantes. Ajá. O mayores. Pues niños, fíjate que los niños reciben muy bien la acupuntura. Como he dicho anteriormente, las agujas son muy finas, muy finas. Los niños incluso no lo perciben. Sobre todo con los niños tiene la ventaja de que no tiene esa noción de miedo que tenemos los adultos, ¿no? De decir, voy a recibir un pinchazo de una aguja. Los niños son tan inocentes que muchas veces le introducimos la aguja y es que ni siquiera se inmuta, ¿vale? Por lo tanto, lo que es la acupuntura pediátrica funciona muy bien. Lo cierto es que, por ejemplo, contraindicaciones puede estar en los gestantes, ¿vale? Por ejemplo, en mujeres embarazadas, especialmente en el primer trimestre del embarazo, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado sobre qué puntos podemos poner y qué puntos están contraindicados, sobre todo para evitar posibles reacciones adversas, ¿vale? Que pueden desencadenar un aborto. Sin embargo, por ejemplo, en el primer trimestre del embarazo es muy común las náuseas o el vómito, ¿no? Pues existe un tratamiento con acupuntura, ¿vale? Que se puntura aquí, justo en esta zona de la muñeca, que es extremadamente efectivo para controlar esas náuseas. Pero hay que saber cómo punturarlo, tiene su técnica y sobre todo evitar posibles riesgos. Es muy importante tener ese cuidado. Sí, doctor Liu. También nosotros tenemos conocimiento de que en cada trimestre se puede aplicar, como usted había mencionado, algunas técnicas. ¿Y podría contarnos qué técnica se podría utilizar en una gestante ya en parto, o para ayudarle a que su parto sea más próximo y no esté a largo mucho tiempo? Sí, efectivamente. Bueno, podemos decir que antes del parto, una de las acciones de acupuntura más utilizada en la obstetricia es la versión fetal. Os puedo comentar un caso que acaba de suceder la semana pasada, ¿vale? Es una paciente que ella misma es médico, es pediatra, pues estaba ya, al día siguiente ya daba la luz, ¿no? Y todavía tenía el feto en posición podálica. Llamó a la clínica, me llamó, consultó, yo digo, pues mira, mañana ya sales de cuentas, pero, o sea que tenemos muy poco tiempo, pero pues podemos intentarlo, ¿no? Y entonces realizamos lo que es la moxibusión. Mira, aquí he traído un ejemplo, ¿vale? Esto es una moxa que se enciende, aplicamos calor sobre un punto de acupuntura y en la misma noche, antes del parto, el feto se dio la vuelta, ¿vale? Colocó en la posición cefálica. Y con ello hemos conseguido evitar una cesárea. Entonces, fíjate, incluso antes del peritoniio, la acupuntura ya está haciendo su efecto.
Y luego, efectivamente, muchas veces en el palitolio podemos aplicar la acupuntura primero para controlar el dolor del parto y segundo, provocar contracciones, ¿vale? Las contracciones que provoca la acupuntura no son como las de la oxitocina, ¿vale? Las contracciones de la acupuntura realmente tienen una acción muy específica sobre la pared de útero, pero no sobre el resto del organismo, como puede ser la oxitocina. Por lo tanto, a nivel del control de dolor, como a nivel de la contracción, ¿vale? En la inducción del parto, la acupuntura puede jugar un papel muy importante. Cuando antes la compañera ha dicho, pues equilibramos el chi del cuerpo, ¿no? Pero ¿qué es el chi, no? Realmente el chi tiene mucho que ver con el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, el estímulo de una aguja de acupuntura sobre ciertos puntos del cuerpo, que son los puntos de acupuntura, puede provocar un estímulo a nivel del sistema nervioso central. Y ese estímulo es bidireccional, ¿vale? Podemos tanto estimular la contracción, como podemos sedarlo, ¿vale? O sea, provocar una sedación. Entonces, en caso de que no queremos, o sea, si es un poco prematuro y la mujer está sufriendo con dolores de contracciones, la acupuntura también puede sedar. Tiene un trabajo bidireccional que es un poco como si fuera el sistema nervioso, ¿no? Simpático y parasimpático. Muy interesante, doctor. Quería consultarle, como dice que trabaja a nivel del sistema nervioso central, ¿podría ayudarnos? Porque hay bastantes gestantes que sufren en lo que es la leche materna, en la producción de la leche materna. ¿Podría ayudarle? ¿Hay algún beneficio? Sí, efectivamente, también. Bueno, como todos sabemos, precisamente la producción de la leche depende de la hormona, la prolactina, y también de la propia oxitocina, ¿vale? Entonces, la acupuntura a través del estímulo del sistema nervioso central puede desencadenar un equilibrio de las glándulas a nivel endocrino, ¿vale? Entonces, muchas veces, antes hemos dicho, previo al palitolio, la acupuntura puede funcionar. Durante el parto, la acupuntura puede ayudar, y después del parto, por ejemplo, pues ya una vez la mujer se ha hecho madre, ¿vale? Pues la acupuntura puede ayudar a estimular la secreción de la leche, ¿vale? En caso de que haya alguna dificultad. Por supuesto, también es importante realizar un buen diagnóstico, ¿vale? Para saber cuál es el motivo por lo que haya dificultad, ¿no? De la bajada de la leche. A veces puede ser por obstrucciones, entonces también, o sea, hay protocolos específicos, ¿vale? Para cada caso para la lactancia, para la estimulación de la lactancia. Doctor Liu, aparte de lo que es gestantes, ¿se puede tratar, digamos, a mujeres que no han podido tener hijos o que sufren de miomas o tengan quistes ováricos? ¿Hay también tratamiento para estos casos? Sí, sí. Pues mira, ahora retrocedemos del palitolio al embarazo, y incluso pues retrocedemos a la mujer, ¿vale? En búsqueda de fecundación, en búsqueda de quedar embarazada. Pues la acupuntura se ha mostrado una eficacia muy alta para la fertilidad femenina. Bueno, tanto la femenina como la masculina, ¿no? Y entonces, por supuesto, muchas de las pequeñas patologías, como por ejemplo miomas o ovarios poliquísticos o endometriosis, ¿vale? O obstrucciones de la trompa de falopio. Este tipo de problemas que puede desencadenar la infertilidad, pues la acupuntura puede tratarlo de una manera bastante eficaz, ¿vale? Existen muchos estudios que lo demuestran. Hace muy poco, este mismo mes, ¿vale? Ha salido un estudio comparativo hablando de dos grupos de muestras, ¿vale? Uno, mujer que busca embarazo con la ayuda de acupuntura, y otro con tratamiento convencional.
pues creo que durante un plazo de 10 semanas, el grupo convencional, el 10% de las mujeres han quedado embarazadas, mientras que en el grupo de acupuntura el 50 y pico % de mujeres ha quedado embarazadas. Es un estudio que ha salido hace muy poquito, ¿vale? Si le interesa le puedo dar las referencias. Eso muestra de nuevo que la acupuntura es muy eficaz, ¿vale? Para ayudar a la fertilidad. Pero igualmente, como he dicho anteriormente, siempre previo diagnóstico, ¿vale? Hay que tener un correcto diagnóstico para saber cuál es el origen del problema por lo que impide que la mujer quede embarazada y ahí pues podemos realizar el tratamiento. Liu, y con todo esto que estamos viviendo en estos años, que es en el 2020 y ahora en el 2021, lo que es el COVID-19, ¿nos podría decir si la acupuntura nos puede ayudar o nos puede dar alguna alternativa con la acupuntura? Sí, también. También. Realmente, mira, yo he estado siguiendo muy de cerca la evolución de esta pandemia y yo vivo en España, uno de los países, quizá uno de los países europeos más afectados, ¿vale? Con mayor número de contagios, ¿vale? Mientras que también estoy siguiendo la situación de la pandemia pues, en mi país natal, China, y también países asiáticos, ¿no? Y realmente encuentro una diferencia bastante grande, ¿vale? Entre cómo se ha actuado en los países asiáticos como en comparación con los países occidentales. Y quizá me atrevo a decir que el factor diferenciador precisamente está en la medicina tradicional china. No solo la acupuntura, sino la medicina tradicional china, ¿vale? Es muy extendido, ¿no? En países como China, Japón, Corea del Sur, en Taiwán, en Tailandia, ¿vale? Entonces, precisamente son países que con el uso complementario de la medicina occidental y la medicina tradicional china han conseguido una bastante menor tasa de contagio y de mortalidad, ¿vale? Debido a este virus. Incluso pues de China, que es siendo el país de origen, ¿no? de esta pandemia, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que ahí, sobre todo el sistema sanitario occidental, tiene mucho que adoptar, ¿no? De esas medidas de la medicina tradicional china y yo creo que podría ayudar enormemente, ¿no? Y concretamente, por ejemplo, en la acupuntura, pues se ha mostrado que tiene una eficacia muy alta para mejorar, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, incremento de los glóbulos blancos, ¿vale? De los linfocitos T, concretamente, y también, por ejemplo, para los síntomas muy concretos, ¿no? De la fiebre, de la disnea, del dolor generalizado en el cuerpo, y también ahora, como aquí en Europa, por ejemplo, estamos ya tratando muchos pacientes post-COVID, que han pasado por el COVID, ¿vale? Pero que han quedado con secuelas. Por ejemplo, pacientes que hayan perdido el olfato y el gusto. Estoy tratando muchos pacientes con este tipo de problemas y se están recuperando muchísimo antes, ¿vale? El olfato y el gusto. Por ejemplo, también pacientes que han quedado con una hipertensión sistémica, también lo estamos tratando. Pacientes que han quedado con menor capacidad respiratoria, también problemas cardiovasculares. Estamos tratando ya pacientes post-COVID con muy buen resultado con la acupuntura. Claro, eso es muy, muy interesante para nuestro país, aquí en Perú, porque muchas personas lo ven como última opción, ¿no? Lo que es la medicina tradicional china. Entonces, no lo ven como una alternativa, como ir al médico de frente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante para nosotros. De hecho, yo añadiría que, o sea, no solo no debe de ser la última opción, sino que debería de ser
la primera opción, ¿vale? Porque la medicina tradicional china en general y la acupuntura en especial es una medicina preventiva, eminentemente preventiva. Por ejemplo, con el tema del COVID, ¿no? Estamos hablando del sistema inmunológico. Entonces, hay personas que están ante la misma condición de contacto, de cercanía con una persona contagiada por el COVID-19. Hay personas que se infectan y hay personas que no se infectan. Eso quiere decir que la inmunidad de la persona que no haya sido infectado es mayor. Entonces, estamos hablando de dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que es la que tenemos adquirido en nuestro propio cuerpo y depende mucho de nuestro estilo de vida, de nuestra alimentación, de nuestro descanso, de la toma del sol, por ejemplo, ¿no? Y también lo que es la inmunidad adquirida, ¿no? Por ejemplo, de que la persona haya tenido un contacto con el virus o, por ejemplo, ya ahora estamos recibiendo las vacunas, y entonces el cuerpo genera los anticuerpos. Para mí es mucho más importante tener mejor inmunidad innata, y en eso la medicina tradicional china, y no solo la acupuntura, sino que a través de muchos de sus consejos a nivel del estilo de vida, a nivel del estilo de alimentación, de incluso toma de infusiones de plantas medicinales, podemos contribuir a una mejor defensa y menor posibilidad de ser contagiado. Regresando al tema de lo que es la acupuntura y a quienes se les llega a hacer la acupuntura, ¿cuánto tiempo o cuántas sesiones se les da a los pacientes? ¿O depende de cada enfermedad? Claro, depende de cada enfermedad. Podemos decir que realmente en la acupuntura no existe un protocolo, ¿vale? No existe un protocolo tipo hospitalario, sino que es un tratamiento muy personalizado, muy individualizado. Se estudia caso por caso. Probablemente una misma enfermedad se trata de una manera totalmente diferente en diferentes pacientes, ¿vale? Entonces hay que ver la gravedad, si es un problema agudo o si es algo crónico, si la persona es una persona con una condición física previa mejor o peor, ¿vale? Con otras patologías secundarias. Hay muchos factores que hay que estudiar. Aquí en la medicina tradicional china no es, toma, te prescribo una pastilla y a casa, ¿no? Sino que hay que estudiar el caso de forma individualizada. De todos modos, por ejemplo, en mi consulta lo que suelo hacer es, depende, ¿no? Depende de casos, pero suele ser una vez a la semana, y entre semana, dependiendo de la patología, pues puedo prescribir fitoterapia, plantas medicinales, o también hay otro tipo de acupuntura que es auriculoterapia, ¿vale? Que ponemos, eso es unas bolitas magnéticas, ¿vale? Puede ser semillas, o yo suelo utilizar bolitas magnéticas en la oreja, y también ayuda, ¿no? El hecho de que las bolitas estén en la oreja y que la persona lo lleve durante unos 4 o 5 días, pues también ayuda a su tratamiento. Bueno, doctor Liu Zheng, yo le quería decir gracias, doctor Liu Zheng, por esta información que nos está brindando a nosotros sobre la acupuntura. Desde aquí siempre nosotros vamos a estar agradecidas, y nuestros compañeros que van a ver el video van a estar muy agradecidos por la información que nos está brindando. Desde aquí, Perú, le mandamos un abrazo muy fuerte. Muchos éxitos y bendiciones para toda su familia, doctor Liu Zheng. Muchas gracias. Ha sido un placer, y sobre todo espero que este conocimiento de la medicina china, de la acupuntura, se pueda extenderse, y ustedes pues también ayudar, ¿no?, a que sea más conocido en Perú, y que cuando más gente se beneficie, pues mejor.